Hace días estuve de cumpleaños. No les voy a decir cuántos años, porque ya me estoy poniendo viejito. Pero ustedes pueden creer que me entró la nostalgia, me entró la tristeza en mi corazón, porque me estaba acordando de cuando tenía 15, 16, 17 años, y me acordaba de lo que yo quería en ese momento de mi vida. Soñaba con estudiar, soñaba con viajar, soñaba con muchas cosas. Y al llegar casi a los, no les voy a decir la edad, llegó la tristeza a mi corazón, porque sentí que algunas cosas las había logrado, pero otras no. Y pensé, Dios mío, la vida se va en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y dónde quedan los proyectos que yo tenía para mi vida, cierto? ¿Dónde queda lo que yo quería hacer con mi vida? Pero el Señor me mostró a través de su palabra que más allá de mis sueños y mis proyectos, debía estar agradecido. Y debía estar agradecido en primer lugar porque todavía formo parte del mundo de los vivos, y es gracias a la misericordia de Dios. Debía también estar agradecido por mi familia, por mi esposa y por mi hijo. También doy gracias por ello. Y pude entender que nunca es tarde para comenzar. Y esa es la pequeña reflexión que les quiero dejar antes de iniciar el tema. Nunca es tarde. Si usted en su corazón siente el deseo de retomar o de iniciar algo que dejó atrás, nunca es tarde. Si es para honra y gloria del Señor, inícielo de nuevo. Si usted siente que su vida espiritual debe reiniciar, nunca es tarde. Inicie una nueva etapa con el Señor. Si usted siente que ese proyecto que dejó atrás es hora de retomarlo, ese estudio bíblico, ese programa que quería presentar aquí en la iglesia, esa persona a la cual usted le quería hablar del Señor, nunca es tarde. Retómelo en nombre del Señor, para que el Señor nos bendiga. Y el día de mañana quizás podamos estar en este lugar dándole honra y gloria a Dios, porque el Señor nos dio la victoria en su nombre. Amén. Amén. Muy bien. La historia de hoy es una historia, lo voy a decir despacio, espectacular. Es una historia de esas historias que me erizan, me ponen feliz, contento. Es una historia diferente. Es una historia donde muchas veces he pensado, qué personaje, qué fe, qué manera de orar, qué fervor en su corazón, qué deseo de estar en comunión con el Señor. Un personaje sin palabras, para la honra y para la gloria del Señor en esta ocasión. En esta noche vamos a hablar acerca de ¿quién? Elías. Muy bien. Pero antes de entrar en contexto, yo les quiero leer lo que dice Primera de Reyes, el capítulo 16, y voy a leer a partir del versículo 29. Primera de Reyes, capítulo 16, y voy a leer a partir del verso 29. Si lo tenemos, decimos amén, por favor. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Amén. Amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios: comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de ¿quién? Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer ¿a quién? Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. 32.
e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Paremos allí un momento. Desde el rey David, el pueblo venía en decadencia. Recordemos por un momento el estado del pueblo de Israel cuando aún estaba presente el rey David. Recordemos que en esa época el pueblo de Israel tenía la tendencia a agradar a Dios, porque el rey David tuvo en su corazón hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. Pero de ahí en adelante, ese pueblo comenzó a venir en decadencia. Generación tras generación se fueron olvidando de Dios. Y ahora hemos llegado al reinado de Acab. Y acabamos de leer que Acab hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Hizo que el pueblo se inclinara a la adoración a Baal. Era un rey malo, perverso. Pero por si fuera poco, se casó con una mujer que también mala y perversa. Y aparte de eso, le gustaba el mundo de la hechicería. Entonces, podríamos decir que esa nación en ese momento estaba siendo gobernada por dos personajes que no tenían a Dios por ninguna parte. Acab y Jezabel hicieron lo más malo, lo peor, hasta el punto, lo acabamos de leer, de provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Pensemos por un momento y digámoslo de la siguiente manera. Si esos dos personajes eran los líderes del pueblo, ¿qué podíamos esperar del pueblo? Con ese ejemplo que ellos estaban dando. El reinado de Acab, ¿cuántos años duró? 22 años. Y durante esos 22 años, el pueblo se alejó completamente de Dios. Hay una parte que les voy a compartir en esta noche, que nos habla un poco acerca de quién era Baal, para ponernos en contexto en esta noche. Dice, Baal era el nombre del Dios supremo, adorado en el antiguo Canaán y Fenicia. La práctica de la adoración de Baal se infiltró en la vida religiosa judía durante la época de los jueces. Se expandió en Israel durante el reinado de Acab y también afectó a Judá. Según la mitología cananea, Baal era hijo de El. Presten atención a esta parte, porque el enemigo quería aquí enredar la cosa. Baal era hijo de El. El dios principal era El. Y Acera era la diosa del mar. Entonces, Acab hacía que el pueblo adorara a Baal. Y Jezabel inclinaba también el pueblo para adorar a Acera. Baal era considerado el más poderoso de todos los dioses, eclipsando a él. En otras palabras, podríamos decirlo de la siguiente manera: opacaba el padre, que en este caso era él. Sigue diciendo acá: adicional a ello, en varias batallas se decía en el pueblo que Baal derrotó a Yan, el dios del mar, y a Mot, el dios de la muerte y del inframundo. Entonces, ahora entramos en un contexto diferente. ¿Cómo adoraba el pueblo al dios Baal? ¿Alguien sabe? Natica, ¿tú sabes? De muchas maneras. Una de tantas. Orgías, sacrificando
Ajá. El dios Baal, gracias Natica, el dios Baal se caracterizaba porque era grande, musculoso, pero tenía en sus manos un rayo o rayos en ambas manos y tenía unos cuernos grandes, ¿sí? La diosa Acera, el pueblo la adoraba ofreciendo los primogénitos a esa diosa, y adicional a ello, en el templo se tenían relaciones sexuales porque ellos decían que era la diosa de la fertilidad. Entonces vamos viendo cómo estaba el pueblo, nos vamos haciendo una idea de cómo era la situación de Israel. Y me llama la atención que en medio de la historia aparece Elías el Tisbita. Y yo les pregunto en esta noche, bueno, ¿y Elías el Tisbita de dónde salió? Si nosotros vamos al relato bíblico, encontramos en el capítulo 17 que este hombre nos aparece de sorpresa en la historia. 17:1 nos dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Paremos ahí. ¿Qué fue de la niñez de Elías? ¿Qué fue de su infancia? ¿Sería casado? ¿En qué trabajaría? ¿Qué haría antes de aceptar el llamado del Señor? Me di a la tarea de investigar y encontré algunos datos interesantes. Elías vivía en las montañas y lo más seguro es que él estaba apacentando ovejas. De allí también me llama la atención, no sabemos si era casado, no tenemos mayor información, pero me llama la atención el significado del nombre de Elías. ¿Alguien sabe qué significa Elías? Jehová es Dios. Jehová es Dios. Gracias, Nata. Pero hay otro significado que deseo en esta noche que quede en sus mentes. Elías significa Jehová es mi Dios. ¿Qué significa Elías? Jehová es mi Dios. Y me llama la atención por lo siguiente. Un pueblo completamente idólatra, perdido en las tinieblas, y donde Acab representaba a ese Dios de las tinieblas, aparece ahora este hombre de la nada en la historia y de entrada nos dice: yo soy Elías, Jehová es mi Dios. Y en el versículo 1 me llama la atención cómo habla, cómo se expresa. Vamos a leerlo de nuevo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Paremos ahí. Si usted fuera a hablar con el presidente y tuviera de parte de Dios una noticia de esta naturaleza, yo les pregunto, ¿ustedes llegarían hablando durito, con firmeza y quizás de esta manera? ¿O cómo llegarían ustedes a hablarle al presidente? Yo me atrevo a decirles que con respeto. Señor presidente, muy buenas noches. Mi nombre es tal. Vengo de parte del Señor a traerle un mensaje a usted como líder de este país. Estoy casi seguro. Pero antes de eso, usted tenía que haber solicitado una cita previa, ¿cierto? Y antes de eso, quizás, la guardia del presidente, ¿qué tenía que haber hecho con usted? Requisarlo, que no llevara armas. Era un proceso. Nótese que el rey Acab era malvado. Y aparece Elías, me lo imagino, esto es mío, pasando por el frente de la guardia del rey Acab. No lo detienen. Y va directamente ante la presencia del rey. Cualquiera que se atreviera a hacer eso, podía morir, porque no pidió una cita previa con el rey. Pero Elías, de entrada, con firmeza y con poder de lo alto, entró
inmediatamente ante el rey y le dijo: vive Jehová, Dios de Israel. Arrancó bien. Le está diciendo al rey Acab de parte de quién viene. Vive Jehová, Dios de Israel. Y acto seguido le dice: en cuya presencia estoy. Lo ratifica, lo asegura. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y nos dice el relato bíblico de que Acab apenas alcanzó a pestañear, no había reaccionado con lo que le estaba diciendo Elías. Y cuando reaccionó, ¿dónde está Elías? ¿Qué pasó con Elías? Elías entró con autoridad y con poder de lo alto. Dijo lo que tenía que decir de parte de Dios y salió de la escena inmediatamente. Se perdió. Me llama la atención que Acab quedó prácticamente mudo, sin palabras. ¿Quién se atrevía a hablarle de esa manera a ese rey malvado? De la manera en que lo hizo Elías, nos ratifica que efectivamente venía de parte de Dios. Ya dijimos que el pueblo de Israel estaba desenfrenado, perdido en las tinieblas. Y si usted y yo hacemos una comparación en la actualidad como está este mundo, podemos llegar a la misma conclusión. Quizás nuestras escenas en este momento de la historia se parecen a las escenas que presentaba el pueblo de Israel. Y usted me puede decir esta noche: no, usted está exagerando. Hasta llegar a hacer esas cosas tan horribles que esa gente hacía, no, nunca. Y yo le digo, igual y peores. El ser humano hoy en día se ha alejado tanto de Dios, pero tanto, que los pecados que nosotros cometemos al alejarnos tanto de Dios a veces nos hacen ver irreconocibles. Aléjese usted de Dios y usted se va a dar cuenta de las cosas tan horribles que puede llegar a ser. Y el mundo está así, igual o similar, o en un caso peor a como estaba en ese momento el pueblo de Israel. Y entonces, sigamos en el relato. Versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Paremos ahí. Si usted se hubiera presentado frente al rey Acab, el Señor lo llama, usted acepta la invitación y usted dice: cuente conmigo, yo voy a ir a hablar con Acab. Le da el mensaje que viene de parte de Dios y usted sale y dice: bueno, ¿y ahora qué? ¿Será que me voy para la casa o qué hago ahora? ¿Cuál será el plan a seguir? Nótese que Elías dependía 100% de Dios y no tenía plan B, plan C, plan D, plan E, nada. Un solo plan. ¿Cuál era? El plan de Dios. Dio las buenas nuevas, salió de ahí y ahora Dios le dice: vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y el versículo 5 nos ratifica: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Paremos ahí de nuevo.
Entonces ahora, como no hay otro plan, es el plan de Dios únicamente en mi vida, escucho la voz de Dios. Y Dios me dice, ve al arroyo de Querit y te vas a quedar ahí y no te preocupes por la comida. Yo voy a enviar cuervos, te voy a dar la comida y ahí está el arroyo para que tomes agüita. ¿Por qué unos cuervos? ¿Por qué no escoger un hombre que quizás se pusiera algún antifaz para que no lo reconocieran y le llevaba la comida al profeta Elías? ¿O por qué de pronto otro animalito, qué sé yo, un perrito por ejemplo, que iba y le daba la comida o le dejaba la comida al profeta Elías? ¿Por qué un cuervo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguna sugerencia, alguna idea de por qué un cuervo? ¿Nada? Hermano. Creo que porque el cuerpo llegaba volando. Ajá. Y entonces necesitaba que llegara volando para que no hubiera rastro hacia Elías. Bueno, está cerquita, por ahí va la cosa, hermano. Muy bien. El rey Acab estaba furioso, porque aparece este hombre de la nada y prácticamente viene y lo desafía en nombre de otro Dios. Y aparte de eso dice, no puede ser. Vamos a buscar a este hombre que osadamente vino y me habló. Lo vamos a buscar. Y Jezabel, también influenciada por el enemigo, dijo, hay que matarlo, hay que matarlo. Los cuervos fueron seleccionados por Dios, muy bien hermano, porque no dejaban rastro alguno. Volando en el cielo, ¿quién los iba a pistear? ¿Quién los iba a seguir? ¿Quién los iba a ubicar? Dios es muy sabio. ¿No dicen amén? Amén. Y entonces ahora, ese rey enfurecido dio la orden de buscarlo en los países vecinos, en los países cercanos, en los países lejanos, pero Elías tenía que aparecer. Pero dice el relato bíblico de que no aparecía Elías, no aparecía. Y mientras tanto, Elías allí en el arroyo de Querit era resguardado, era protegido por el Señor. ¿No dicen amén? Amén. Claro que sí. Y entonces me llama la atención ahora, y usted podría decir, bueno, Elías es un hombre valiente, atreverse a hablarle a ese rey malvado, claro que sí. Elías escuchó la voz de Dios e hizo lo que él pedía, claro que sí. Elías iba en el nombre de Dios, claro que sí. Pero ¿cuál era el secreto del personaje que estamos estudiando esta noche? ¿Cuál era el secreto que tenía Elías para tener ese poder que venía de lo alto? Se los voy a adelantar de una vez. ¿O esperamos ahorita? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál era el secreto que tenía Elías para tener ese poder que venía de lo alto? Santiago. Vamos a ubicarnos en el libro de Santiago y vamos a buscar el capítulo número 5 y el versículo 17. Y ahí encontramos la primera enseñanza que nos regala Elías en esta noche, el profeta Elías. Santiago, el capítulo número 5 y el versículo 17. Si lo tienen, por favor, decimos amén. ¿Lo tienen? Amén. Muy bien. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró. ¿Qué palabrita sigue después de oró? ¿Cuál? Por acá dice con fervor, pero me gusta más la que tiene allí la hermana en esa versión. Fervientemente, para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Primera característica. Oró fervientemente. Pregunta. No me responda, ni levante la mano, ni nada. Usted solito en su corazón. ¿Cuántos minutos
o cuántos segundos se demoró usted en la última oración que hizo de rodillas en su casa? ¿Cuántos minutos o cuántos segundos? No me responda. Oración ferviente. ¿Qué es una oración ferviente? Ayúdenme. Oración ferviente. Cuando dice ferviente, ¿qué nos quiere decir esa palabra? Fe que arde. Fe. Fuego. Fe en fuego. Gracias, Nata. Ferviente. ¿Hemos orado últimamente de esa manera? ¿Le hemos orado al Señor de manera ferviente? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Fe, en fuego, poder. Abrirle el corazón al Señor y decirle: Señor, me pasa esto. Pero no quedarme ahí derrotado, sino seguir diciéndole al Señor: y confío en que tú me levantarás. Me harás brillar como el sol, me sacarás de esta situación y podré dar testimonio a mis hermanos y amigos de que tú eres un Dios fiel, verdadero y poderoso. Amén. Amén. Oración ferviente. Elías tenía eso. Oraba con fervor, oraba con poder. Si tú y yo en esta noche queremos parecernos un poquito a Elías, ahí está la primer clave. No ores de cualquier manera. No tengas oraciones vagas en tu casa, con tu familia, tú como sacerdote de tu familia. Oraciones vanas, rápidas. No, dedícale al Señor, lo dijimos en estos días, calidad, tiempo de calidad, y que sea una oración ferviente. Amén. Amén. Muy bien. Y entonces, ubiquémonos de nuevo ahí en Primera de Reyes. Estábamos en el versículo 6 del capítulo 17. Primera de Reyes, el capítulo 17. Y vamos a leer ahora el versículo 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Pregunta. ¿Qué pasa cuando de pronto las empresas del agua nos dicen: el agua se va a racionar, no va a haber agua 3 días? ¿Qué pasa en la casa? Ayúdenme a ver. ¿Cierto? Sí, lo primero es hacer provisión. Pero yo les voy a exagerar. El problema se agrandó. Y no son ahora 3 días. 8 días sin agua. Usted en su casa comienza a sufrir un poquito, ¿cierto? El agua me hace falta para el sancochito, qué sé yo, para la aguapanela, para lavar los platos, para bañarme. ¿Hace falta o no hace falta el agua? ¿Cierto? Pero entonces el problema se agrandó y ahora es un mes sin agua. ¿Usted cree que podría vivir un mes sin agua en su casa? Yo diría que sí se puede, pero se complica la situación, ¿cierto? Aquí no había agua por ninguna parte. No llovía, no había rocío, los riachuelos, los arroyos se secaron. ¿Qué pasaba con los animalitos? Ayúdenme. ¿Comenzaron a qué? Claro, a morir. Las plantas, ¿qué pasaba con las plantas? Igual. Usted en su casa, con sus hijitos, quizás puede sobrellevar un poco esta situación. Tranquilo mi hijo, tranquila mi hija, tranquila esposita. Yo compro agüita allí, de la del garrafón o de la bolsa. Pero la situación se llegó a complicar tanto que nos dice este libro, Profetas y Reyes, escrito por Elena de White, en la página 82, que los hijos
comenzaron a morir en las manos de sus padres porque no había que darles de beber. Grave situación, ¿sí o no? Dice acá, les voy a compartir el primer año. Pasó un año y aún no había llovido. La tierra parecía quemada como por fuego. El calor abrasador del sol destruyó la poca vegetación que había sobrevivido. Los arroyos se secaron y los rebaños vagaban angustiados, mugiendo y balando en busca de agua. Los bosquecillos dedicados al culto de los ídolos ya no tenían hojas. Los árboles de los bosques, como lúgubres esqueletos de la naturaleza, ya no proporcionaban sombra. El aire reseco y sofocante levantaba a veces remolinos de polvo que enceguecían y casi cortaban el aliento. Ciudades y aldeas antes prósperas se habían transformado en lugares de luto y lamentos. El hambre y la sed hacían sus estragos con terrible mortandad entre hombres y bestias. Primer año. ¿Estaba complicada la situación? Me llama la atención algo. Baal era considerado el dios de los relámpagos. Y también era considerado el dios que hacía fructífera la tierra. En este primer año, a través de Acab y a través de Jezabel, comenzaron a adorar a Baal. Y lo adoraban de una manera exorbitante, para que, según ellos, comenzara a llover. Pero pasó el primer año y ni gota de agua. Llegó el segundo año. Transcurrió el segundo año, página 83, de escasez, y los cielos sin misericordia no daban señal de lluvia. La sequía y el hambre continuaban devastando todo el reino. Padres y madres, presten atención a esta partecita, incapaces de aliviar los sufrimientos de sus hijos, se veían obligados a verlos morir. Durísimo, ¿cierto? Durísimo. Sin embargo, los israelitas apóstatas, y aquí me parece increíble, increíble. Sin embargo, los israelitas apóstatas se negaban a humillar su corazón ante Dios. ¿Ah? Y continuaban murmurando contra el hombre cuya palabra había traído sobre ellos estos juicios terribles. Jezabel, la esposa de Acab, dijo: esto lo vamos a solucionar matando a Elías, porque es que si le ofrecemos ese sacrificio a Baal y a Sera, estoy segura, decía Jezabel, que ese sacrificio va a ser de agrado a los dioses e inmediatamente volverá la lluvia. El pueblo no aceptaba, el pueblo no quería volver su rostro a Dios, y aún en medio de esa situación tan difícil. La apostasía de Israel era un mal más espantoso que todos los males multiplicados. Dios estaba procurando liberar al pueblo del engaño que sufría y guiarlo a comprender su responsabilidad ante quien daba la vida y todas las cosas. Sencillo. Dios quería hacer entender a ese pueblo que el que daba la lluvia, ¿quién era? Dios. Que el que regalaba el rocío en la mañana, ¿quién era? Dios. No era ningún Baal. Que el que hacía crecer planta o hierba verde de la tierra, ¿quién era? Dios. Pero no querían creer.
Y a veces nos pasa igual a nosotros. Dios ha hecho infinidad de cosas por nosotros. Amén, ¿cierto? Y quizás en algún momento tuvimos una enfermedad muy grave y dijimos: Señor, si tú me sanas de esta enfermedad, yo me consagro y me bautizo y voy a tu iglesia, y si es necesario canto aunque no cante, y predico y doy estudios bíblicos, pero sáname de esta enfermedad, Señor. Y Dios te sana, hace el milagro en tu vida. ¿Cuál es tu respuesta a la acción de Dios? ¿Cumplir lo que dijiste o darle la espalda a Dios y decirle: de pronto, Señor, más adelantico, pero ahora no, más adelantico? Nos comportamos igual que ese pueblo, de la misma manera. Nos hacemos los sordos. Dios nos dice: hijito mío, el camino es este, es por aquí. Y igual que ese pueblo, no escuchamos y decimos: no, por ahí no es. A mí me gusta por aquí. Y aún así, Dios nos tiene misericordia. Amén. Y aún así, aún hoy, Dios nos espera. Dios nos tiene paciencia. Pero llegará el día en que la copa se va a rebosar y Dios no nos tendrá más paciencia. ¿Y qué será de nosotros en ese momento? Rápidamente, porque el tiempo se nos fue. Vamos a ubicarnos ahora en Primera de Reyes, ahí mismito. Y ahora vamos al capítulo 18 y el versículo 20. Primera de Reyes 18:20, rápidamente, 10 minuticos más. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Tremendo, ¿cierto? Pararse Elías frente a esta gente idólatra, perversa, mala, y decirles: ¿hasta cuándo ustedes van a estar entre dos pensamientos? Si ustedes creen que Jehová es el Dios verdadero, síganlo. Pero si ustedes, hombres ciegos y necios, creen que es Baal, síganlo. Pero se tienen que definir. Y entonces ahora, en el versículo 22, y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Bueno, ahí hagamos un paréntesis. Recordemos que Abdías había escondido 100 hombres de 50 en 50 en cuevas. ¿Recuerdan? Cerramos el paréntesis. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. 23. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Les voy a resumir un poco la historia por el tiempo. Y entonces ahora comienza la gente de Acab, los que adoraban a Baal, a ordenar ahí ese lugar, ¿cierto? Comienzan a ordenar el lugar. Y comienzan esos sacerdotes de las tinieblas a hacer rondas alrededor de ese altar y a lacerarse con cuchillos, a abrirse la carne y a rasgarse las vestiduras, diciéndole a ese Dios falso, implorándole para que descendiera fuego y consumiera ese altar. ¿Pasó eso o no pasó eso? No pasó.
Y no pasó porque Dios, en su inmensa sabiduría, quería manifestar ante todo ese pueblo verdaderamente quién era. Y quería que ese pueblo entendiera que ellos debían reconocerlo a Dios como el único Dios para ese pueblo. Y en esta noche prácticamente llegamos a la segunda característica que nos regala Elías. ¿Cuál fue la primera? Oración ferviente. La segunda característica que nos regala Elías en esta noche hace referencia al altar. Porque la historia nos dice de que Elías restauró el altar. Y Dios desea que en esta noche tú y yo restauremos nuestro altar para agradar a Dios. Amén. Está dejado desierto quizás. Quizás debemos dedicar tiempo para restaurar el altar a Dios. Quizás es el momento de parar en nuestra vida y decir: Señor, ¿yo qué estoy haciendo sola con mi vida? Yo estoy un poco perdida, yo necesito que tú estés en mi vida. Voy a restaurar el altar, lo voy a organizar para que tú desciendas con fuego, con poder a mi vida. Amén. Y nos dice la historia de que Elías restauró ese altar. Y para que no quedara duda, había una cuneta alrededor del altar donde debía correr agua. Y dijo: échenle agua una vez, échenle más agua 2 veces, y una tercera vez. Llénenlo, que no quede duda del poder de Dios. Era tanta la valentía y el poder que Dios le había dado a Elías, que recuerden ustedes que Elías se burlaba de esa gente, diciéndoles: griten más duro. De pronto es que sus dioses no escuchan o están dormidos. Qué confianza tenía Elías en su Dios. Amén. ¿Confías tú en Dios? ¿Cómo está tu confianza en Dios? Cuando llega la dificultad o cuando llega el problema, ¿eres de los que dicen: no, aquí no hay nada más que hacer? ¿O eres de las personas que miran más allá, con fe, creyendo en Dios, aunque aparentemente no haya solución? Pero de eso se trata ser cristiano y creerle a Dios, tener fe, tener fe. Y entonces ahora la historia nos dice que una vez que Elías terminó de orar fervientemente, descendió fuego. ¿De dónde? Del cielo. ¿Y qué hizo el fuego? Consumió todo el altar y toda el agua y todo lo que estaba allí. No quedó duda alguna de que Dios es poderoso. Amén. Inmediatamente los de Baal, los que no querían reconocer al Dios verdadero, doblaron sus rodillas, inclinaron sus cabezas en tierra y dijeron: verdaderamente Dios es el Dios de Israel, verdaderamente. Pero eso no podía terminar ahí. Nos dice la historia que el mismo Elías, lleno del Espíritu de Dios, cogió a los 450 profetas, uno por uno. ¿Y qué hizo? Los pasó a espada. 850, gracias, Nat. Mi pregunta es: ¿a ti no te gustaría ser como Elías? ¿Amén? ¿A ti no te gustaría tener esa comunión tan especial con Dios? Amén. Llegamos a la parte final. Les invito a ubicarnos ahora, ya para terminar. Segunda de Reyes, capítulo 2. Vamos a ubicarnos en el libro rápidamente, Segunda de Reyes, el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 11.
Segunda de Reyes, el capítulo número 2 y el versículo 11. Si lo tienen listo, decimos amén, por favor. Amén. Muy bien. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, es decir, a Elías y a Eliseo. Y Elías subió al cielo en un ¿qué? En un torbellino. 12. Viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Qué final tan maravilloso tuvo Elías en esta tierra. No vio la muerte. Y la manera tan espectacular, tan maravillosa, tan prodigiosa como Dios se lo llevó al cielo. En un carro de fuego, en medio de un torbellino. ¿Era ese hombre especial? ¿Era ese hombre diferente? Oraba con fervor, restauró el altar, vivió toda su vida para honra y gloria de su Creador. Y aunque en un momento de su vida, podríamos decir, tambaleó, cuando el Señor le dijo, estando él en la cueva: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y era increíble que ese hombre, lleno del Espíritu de Dios, le tuviera miedo a una mujer, a Jezabel, porque lo había mandado a matar. Pero quita tu mirada de Cristo Jesús y te va a dar miedo, te va a dar pánico, te va a dar terror. Pero mantén fija tu mirada en Cristo, que venga lo que venga, porque mi Señor va delante de mí como un escudo protector. Amén. Hermanos de Jerusalén, que no se nos olvide, oración ferviente. Hagámoslo esta noche, cuando lleguemos a casa, cuando estemos allí en nuestro cuarto. ¿Se acuerdan de Miguelito? Oración ferviente. Doble sus rodillas, abra su corazón y cuéntele todo lo que le ofusca, todo lo que hace que su corazón le duela, ese hijo necio, ese hijo drogadicto, esa hija que está embarazada, todo, cuénteselo todo y dígale: Señor, aunque yo no veo salida, aunque no sé qué hacer, creo en un Dios poderoso que está en los cielos, que me va a ayudar a salir de esta situación. Amén. Amén. Restaure el altar, ahí mismo, en su habitación. Coja su Biblia, coja un libro del Espíritu de profecía, lea un capítulo, detállelo, analícelo y diga: wow, yo no sabía esto, impresionante. Señor, gracias por ese concepto que me regalaste en esta noche. Abra la Biblia, Daniel y Apocalipsis, léalos, convénzase de que Dios quiere lo mejor para su vida. Créale a Dios como Elías le creyó a Dios. Y cuando usted haga eso y cuando yo haga eso en mi vida, se va a notar el cambio. Se va a notar. Y llegará un momento anhelado. Yo espero que por la misericordia de Dios pueda estar vivo cuando Él regrese por segunda vez. Amén. Dios permita que los que estamos aquí podamos estar vivos y de pie para ver el regreso de Cristo. Amén. Pero si no fuese así, que Dios también permita que mi corazón acepte su voluntad y descienda al sepulcro, a dormir un tiempito, chiquito, cortico, porque luego el Señor con poder y con toda su gloria me hará resucitar y me levantará. Amén. Amén. Y permitirá que me encuentre con esos seres queridos que ya se adelantaron, pero que también le fueron fieles al Señor. Amén. Iglesia de Jerusalén, levanten su altar de nuevo. Iglesia de Jerusalén, oración ferviente, dos regalos maravillosos de Elías. Y de esa manera, nuestras ropas serán resplandecientes. A Elías le resplandecieron por el torbellino que se lo llevó. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que
que nos elevemos al encuentro con nuestro Creador. ¿No dicen amén? Amén. Dios les bendiga. Amén.